recordarles solamente que cuenta con Hola. 25 minutos para poder realizar su exposición, un máximo, o puede ser más corto, como usted desee. Ujú. Muchas Un gracias. segundo. No se me ve la cámara. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Va, perfecto. Que no se conectaba. Voy a compartir. Vale. Perfecto, se ve todo, ¿verdad? Vale, genial. Bueno, pues yo me llamo Claudia Lendínez Sánchez y soy una estudiante de doctorado de la Universidad de Jaén, en España. Estoy actualmente realizando mi tesis sobre el realismo mágico de Haruki Murakami y Gabriel García Márquez. Bueno, ni que decir tiene que se trata de una investigación en proceso y que también por cuestión de tiempo no voy a poder presentarla al completo, entonces solo voy a presentar una pequeña parte, ¿vale? Entonces, dando comienzo, primeramente, uy, me gustaría destacar qué se entiende por realismo mágico, ¿no? Y es un estilo artístico, podríamos decir, en el que se fusionan o coexisten lo ordinario y lo extraordinario, lo real y sobrenatural, en un mundo semejante al nuestro. Me gustaría también recalcar que el realismo mágico se inspira en la mitología, en el folclore y en la literatura oral, además de otros muchos factores. Entonces, como bien he dicho, tanto García Márquez como Haruki Murakami son autores conocidos por escribir obras de estilo mágico realista, y es por ello que los voy a comparar con la obra de Edipo Rey. Aquí tenemos en pantalla las tres obras específicas que he seleccionado y no son arbitrarias, sino que tienen una relación entre sí. Las tragedias de Sófocles fueron material de lectura del joven García Márquez a sus 21 años, y es que, como bien dice en su obra La bendita manía de contar, su amigo Gustavo Ibarra le prestó un tomo de tragedias griegas y la primera de ellas era la tragedia de Edipo Rey. Leyó esta obra en numerosas ocasiones y él mismo afirma que supuso un antes y un después para su escritura. Incluso realizó una adaptación a pantalla en 1996 bajo el nombre de Edipo Alcalde. Por su parte, Haruki Murakami, hijo de padres de literatura japonesa, siempre ha estado relacionado con la literatura. Estudió teatro griego y literatura griega en la Universidad de Waseda, y de ahí que también tuviese influencia de las tragedias de Sófocles. También me gustaría destacar que en una entrevista que realizó en 2005 destacó que él leía a autores latinoamericanos como Borges, Puig y Gabriel García Márquez. Y de esta forma se relacionan estos tres autores. A continuación, lo que voy a hacer es evidenciar las relaciones temáticas que hay entre las obras mágico-realistas de Cien años de soledad y Kafka en la orilla con la obra o la tragedia Helena de Edipo Rey. Vale, a través de la lectura he extraído unas 8 conexiones temáticas, que son las que tenemos en pantalla: las pestes y las plagas, el incesto, el destino trágico y la providencia o conexión divina, el tiempo cíclico, los lenguajes codificados, los personajes híbridos humano-animal, apariciones espirituales o sobrenaturales, y la relación entre lugares remotos y sentimientos personales. Como he mencionado, por cuestiones de tiempo, estos son muchas características y solo voy a poder reflejar la primera, que es las pestes y las plagas. En un futuro tengo intención de continuar con el análisis de estas conexiones temáticas que os he expuesto. Primero me gustaría definir el término de peste o plaga y por qué incluyo los dos, ¿no? Y es que en el diccionario de la Real Academia, en su edición número 23, se define plaga en su segunda acepción como calamidad grande que aflige a un pueblo y lo equipara como sinónimo de peste, epidemia, azote, calamidad, etcétera, todos esos términos que tenemos en azul, ¿no? En mi exposición he decidido guiarme por esta acepción y es por ello que no voy a hacer distinción entre el término peste y el término plaga. Ahora bien, vamos a comenzar con la obra fuente o la obra base, donde se observa esta primera plaga, ¿no? Y es en Edipo Rey, se observa lo que he denominado la peste de la infertilidad, o en palabras del propio Sófocles, la destructora peste que deja deshabitada la mansión de Cadmo.
Ahora bien, en toda la ciudad de Tebas hay una peste que afecta a los cultivos, a los rebaños y a los niños, que provoca que estos fallezcan. Su origen es desconocido y por ello los tebanos sienten miedo y acuden a su rey Edipo en busca de una solución. Ahora bien, continuando con Cien años de soledad, son numerosísimas las plagas o pestes que encontramos en esta obra, ¿no? La plaga o peste del insomnio, la de las mariposas amarillas, de la sequía, la de la guerra, etc. Son muchos los autores que defienden que estas plagas tienen su origen en la Biblia, lo cual no niego en ningún momento, pero también me gustaría defender que algunas de estas pestes y plagas tienen su origen o se basan en esta peste de Edipo que hemos visto con anterioridad. Porque, bueno, me remito nuevamente a la obra del autor, García Márquez, La bendita manía de contar, y es que leyó en numerosas ocasiones esta obra e incluso se la sabía de memoria. Entonces es totalmente posible que esta obra influyese a la hora de confeccionar las plagas, algunas de las plagas de Cien años de soledad, ¿no? Ahora bien, de todas las que hay, he seleccionado dos por su mayor relación con la peste de la infertilidad. La primera de ellas es la peste de la proliferación, que la tenemos aquí en pantalla, y destaca porque se trata de una antítesis a esa peste de la infertilidad. Porque en lugar de fallecimientos, lo que nos encontramos es que los animales se reproducen y crecen a gran velocidad, ¿no? Como dice aquí el fragmento, se reproducían y se volvían adultos con tanta rapidez que apenas daba tiempo. Eh, Uy, un segundo. Ah, vale. Perdón, discúlpenme. En cuanto al origen, sí somos conocedores de quién es el causante de este fenómeno y es Petra Cotes y las relaciones que mantiene con Aureliano II. En el caso de la peste de la infertilidad, al inicio de la obra no se sabe, pero posteriormente sí se sabrá que el causante es nuevamente un personaje, es Edipo. En cuanto a qué área afecta, en la obra de Sófocles afecta a toda una ciudad, mientras que en esta obra, en Cien años de soledad, solo afecta a dos personas, a Aureliano II y a Petra, que son los beneficiarios de esta peste. Es decir, la peste no trae consigo sentimientos de miedo y temor, sino todo lo contrario, sentimientos de felicidad y hasta comedia, ¿no? Porque como vemos aquí en el fragmento, Petra Cotes, muerta de risa, no resistió la tentación de hacerle una broma. Ahora bien, como he comentado, se trata de una obra perteneciente al realismo mágico, ¿no? ¿Y dónde se observa este estilo? Bueno, además de la capacidad de reproducción sobrenatural de los animales, es destacable la tonalidad de los roedores, que dice patio empedrado de conejos azules. Es llamativo, ¿no? Como un conejo, un animal eh, doméstico, pasa a tener una tonalidad que lo hace parecer extraterrestre casi. Vale, una segunda plaga que encontramos en Cien años de soledad, que también he seleccionado por la relación con el mundo de los animales, de la animalia, es la plaga de las hormigas. Nuevamente se trata de una antítesis, porque en este caso surgen en grandes cantidades hormigas en la casa de los Buendía. En cuanto al origen del fenómeno, también está claro. Son dos personajes, es Aureliano y Amaranta Úrsula, ¿no? La presencia de las hormigas se va a incrementar al final de la obra. ¿Por qué? Porque es cuando se ha consumado ya esa relación incestuosa. Es decir, en Edipo Rey también tenemos un protagonista que que ha cometido incesto y tiene un destino trágico familiar. En Cien años de soledad nos encontramos las mismas circunstancias. Un miembro de los Buendía ha cometido incesto y su familia eh, le depara un destino trágico. Ambas obras son semejantes en este aspecto, aunque las plagas son totalmente diferentes. En cuanto al efecto que causa, nuevamente, aquí no vemos temor, a pesar de que las hormigas invaden la casa por completo. Lo que vemos es cierta indiferencia y por ende felicidad, ¿no? Vemos como Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. No será hasta el final de la obra que se desvele
relación incestuosa y ese final trágico, ¿no? Y esto sucede del mismo modo en la obra de Edipo Rey, que será al final donde se desvele que Edipo ha cometido incesto con su madre Yocasta, que ha cometido parricidio y que su estirpe está condenada a desaparecer en cierto sentido también, ¿no? Continuando entonces con la obra de Haruki Murakami, nos encontramos también otras dos plagas o pestes que se relacionan con el mundo de los animales. Esta primera que traigo aquí es una lluvia de sanguijuelas. Otra vez esa antítesis. En este fragmento vemos como lo que se da es una aparición sobrenatural de sanguijuelas y a la zona a la que afecta es concretamente una gasolinera, es decir, un área de servicio. Estos lugares se caracterizan por ser remotos, por tener poco tránsito y a diferencia de la obra Elena, el fenómeno solo va a afectar a esta zona, ¿no? En la obra Elena afecta a toda la ciudad. Entonces esto es llamativo porque uno de los rasgos del realismo mágico es que los fenómenos sobrenaturales tengan lugar en estas zonas aisladas y es que de esta forma no se cuestionan todo aquello mágico que suceda, ¿no? En cuanto al origen del fenómeno, nuevamente, al igual que en todas las demás pestes, es por un personaje, concretamente Nakata, pero aquí sí tenemos una innovación. Este personaje no ha cometido ninguna transgresión moral, no ha cometido incesto, ni está llevando a cabo una relación fuera del matrimonio, como era el caso de Aureliano II, ¿no? Sino que él destaca por tener una relación especial con las divinidades. Vale, este personaje en Cien años de soledad tendría como equivalente a Melquíades y en Edipo Rey tendría como equivalente a los oráculos o al viejo Tiresias. Todos ellos comparten esa capacidad de profetización, que es otra característica que he destacado, una característica temática que comparten estas obras y que no voy a entrar en más detalle, pero quería resaltarla, que es un personaje también el que origina esta lluvia de sanguijuelas. En cuanto a la reacción, nuevamente no tenemos miedo, aquí lo que vemos es una completa naturalización del fenómeno, ¿no? Tenemos resaltado en negrita como el hombre abre un paraguas, se separa del espacio, mira a su alrededor, después transcurre esa lluvia de sanguijuelas, cierra el paraguas y sacude los restos de sanguijuelas y prosigue con lo que estaba haciendo. Entonces, esta normalización también es muy llamativa, es propia del estilo mágico realista. No es el único personaje que reacciona así, y es que aquí abajo traigo otro fragmento en el que otro de los personajes que transitaban el lugar, un camionero, resalto, dijo sin inmutarse, no se sorprende por la lluvia sobrenatural de estos animales, sino que lo que le llama la atención es la gestión del tráfico que tendrá que realizar la policía en la zona, ¿no? Es muy llamativo. Continuando con la última de las pestes y plagas que voy a resaltar, de esta obra también de Kafka en la orilla, es una lluvia de sardinas y caballas. Nuevamente otra antítesis, otra lluvia, y es que de la nada comienzan a caer del cielo numerosos peces. ¿Dónde se localiza esta lluvia? En una zona comercial. Otra vez vemos ese aislamiento, es decir, esta lluvia no se expande a toda la ciudad de Nakano, que es donde tiene lugar, sino solo en una zona comercial y afecta a parte de la población. Sí tenemos una innovación que no vemos en las demás obras, y es que en este caso acuden los medios de comunicación al área del suceso, lo cual amplía la llegada de esta noticia a otros lugares, ¿no? En cuanto a la reacción, nuevamente no vemos miedo. Lo que tenemos es una naturalización del fenómeno por parte de los medios e incluso se crea cierta burla o comedia al respecto, ¿no? Podría tratarse de un fenómeno trágico, ¿no? Porque como vemos en este fragmento que os he traído, durante esta lluvia sobrenatural, una ama de casa que estaba comprando en la zona
sufre un ataque, ¿no? Dice aquí, ama de casa a la que las sardinas y caballas habían golpeado en la cabeza. La aleta dorsal de una caballa le había herido en la mejilla. Pero es curioso el comentario, ¿no? Que realiza la mujer. Y menos mal que eran sardinas y caballas, porque si llegan a ser atunes, obviamente este comentario lo que despierta es risa en la gente, ¿no? Dice, la gente que miraba en la televisión se echó a reír. En cuanto a los medios de comunicación, por su parte, nosotros pensaríamos que acuden al área para retransmitir lo que se trata de una tragedia, ¿no? Porque desconocen el origen y las consecuencias que este fenómeno puede traer, ¿no? Los lectores, si sabemos que su origen está detrás de ese personaje Nakata que hemos mencionado, con habilidades de profetización, pero los que padecen la lluvia ignoran las causas y tampoco las consideran relevantes, ¿no? Porque los medios de comunicación, cuando acuden al área, en lugar de retransmitirlo como una tragedia, fruto del miedo y el temor en la población, eh, comienzan a retransmitir una especie de programa culinario jocoso, ¿no? Y es que, como dice al final del fragmento, reportero intrépido tuvo la osadía de coger sardinas y caballas del suelo, asarlas allí mismo, comérselas delante de la cámara y decir, buenísimas, fanfarroneó, muy frescas y con la cantidad de grasa justa. Lástima que no tenga nabo ni un poco de arroz recién hervido, ¿no? Entonces, nuevamente, esa característica del realismo mágico de normalizar los sucesos sobrenaturales e incluso volverlos un tanto cómicos, ¿no? Al igual que pasaba en Cien años de soledad con esa peste de la proliferación o en la peste de las hormigas, donde hasta cierto punto tienen una sensación de felicidad, un sentimiento de felicidad. Ahora bien, para finalizar, me gustaría realizar una reflexión. Y es que el mito de Edipo, que refleja Sófocles, procede del acervo mitológico de la antigua Grecia, es decir, era una historia que se transmitía oralmente y no fue hasta que Sófocles decidió plasmarla en texto que esa obra se mantuvo y nos llegó a la actualidad y se ha expandido mundialmente porque la conocen en todos los países. Eh, Kafka en la orilla y Cien años de soledad son un ejemplo de cómo la oralidad ha pervivido y se ha adaptado a las nuevas circunstancias. Pero también me gustaría resaltar el caso de Cien años de soledad, que además de nutrirse de esta oralidad, también se ha convertido en un clásico en sí mismo, porque ha pasado a formar parte de la memoria colectiva. Y al igual que Edipo Rey, ha pasado también a ser fuente de inspiración de obras cinematográficas y de otras obras literarias. Aquí he querido traeros esta película que se llama La despedida del arca, que se creó, bueno, se presentó en 1984 en el Festival de Cannes y se trata de una adaptación cinematográfica de Cien años de soledad, la cual conocía el autor. Gabriel García Márquez, pero no fue autorizada. Y es curioso cómo esta interpretación fue hecha por un japonés, ¿no? Es decir, ya en el pasado había influencia de Gabriel García Márquez en Japón y en la actualidad también vemos cómo Haruki Murakami lee a Gabriel García Márquez. Entonces, para cerrar, me gustaría decir que el realismo mágico, un fenómeno que alcanzó su auge en el boom latinoamericano, sigue hoy día vigente y se ha expandido a todas las áreas artísticas. Es un fenómeno que se ha universalizado y que se encarga de mantener viva esa oralidad para que no se pierda. Hasta aquí llega mi exposición. Me gustaría agradecer a la Universidad de Costa Rica por aceptar mi ponencia y por facilitar una plataforma en la que poder presentar mis avances de mi actual investigación. Y gracias a todos también por el tiempo y por la atención. Muchísimas gracias, profesora Claudia. A continuación, bueno, quisiera preguntarle si la Ujú. tercera participante, Carolina Navarrete, tal vez se encuentra con otro nombre en la sala. Y si no, entonces pasaríamos al cuarto participante,